Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal, también de tener las notificaciones activas, y si te gustan estos relatos, regálanos un me gusta. Comenzamos. Esto que les quiero compartir comenzó en el año 2009, cuando después de una escuela de verano hice varias amistades con las que convivía mucho. Con aquellos amigos todos los fines de semana nos juntábamos a ver películas de terror, desde las mejores hasta las peores que había en ese momento. Esto de juntarnos lo hicimos mucho tiempo, hasta llegado cerca de fin de año de aquel 2009, que se acercaban las fiestas, y de repente ya no teníamos más películas para ver. Ya habíamos visto todas las que conocíamos y que logramos conseguir. Después del brindis en la noche de Navidad, ese viernes, todos mis amigos y yo nos juntamos en la madrugada para saludarnos. De repente estábamos aburridos y a uno de mis amigos llamado Santiago se le ocurrió la idea de que jugáramos a algo. Él empezó a tirar ideas del juego de la copa o también de la ouija y por supuesto aquel famoso juego de la lapicera. De ahí creo que fue la peor decisión el de jugar al juego de la copa, pues recuerdo que hicimos un tablero improvisado, sin saber bien el orden de las letras o los símbolos, o cuál fuese el orden que debería tener aquel tablero. En ese tiempo no contábamos con teléfonos inteligentes para ver detalles, así que probamos con la copa haciendo algunas preguntas y nada pasó. Mis amigas Tamara, Jenny y Flor eran las que más entendían del tema, porque supuestamente ellas veían videos del tema y se daban mayor idea de cómo jugar. Yo por mi parte les seguía el juego, pues no creía en eso. Siempre pensé que aquellas cosas oscuras y aterradoras solamente pasaban en las películas. Sin embargo, otro de mis amigos, llamado Gonzalo, estaba en dudas, pero igual también terminó sentándose a jugar. Aquel juego de la copa terminó más en risas y preguntas sin respuesta. Eso por media hora, en la cual simplemente nos divertimos sin obtener un resultado alguno. Después intentamos con la ouija, y para esto uno de los presentes dijo que faltaba también traer algunas velas. Así que buscamos algunas y las arrimamos. Aquellas eran unas simples velas de cumpleaños de color blanco. Prendimos las velas y las colocamos, y Jenny dijo que podíamos usar el mismo tablero que improvisamos para el juego de la copa, con la diferencia que necesitábamos un triángulo con un hueco al medio. Así que buscamos un cartón, lo recortamos y comenzamos a jugar. Y lo mismo pasó como con la copa, nada de nada. El indicador no se movía siquiera un poco, pero sin importarnos eso, seguimos jugando y charlando. Lo único raro fue que se puso bastante fría la noche, pues se nos fue el tiempo muy rápido, y ya eran casi las 5 de la madrugada. Estábamos muy aburridos porque no pasaba nada, y ya mejor habíamos decidido irnos cada quien para su casa. En eso, Santiago se sienta y comenta, sonsacándonos para seguir jugando. Oigan, ¿y si jugamos al juego de la película esa de la lapicera? Si no pasa nada, veremos que solo habrá sido otro fraude más. Vamos, no nos cuesta nada. En eso todos dijimos, bueno, pues total, uno más y nos vamos. Les cuento que este juego fue el más raro, y creo que algo pasó de tanto jugar a esas cosas. Y si alguien de los que escuchan este relato no conoce este juego, este consiste en trazar una cruz en una hoja de papel, formando así 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo se escribe la palabra sí, en el cuadrante derecho la palabra no, y en los dos de abajo se pone la palabra hola y adiós. En medio de aquella cruz se pone el tubo de la lapicera. Se saca el interior de la lapicera y se pone encima del tubo, creando así un equilibrio en el que el tubo de la lapicera superior no toca la mesa ni la hoja. En ese momento es cuando se tienen que hacer las preguntas. Yuri lanzó la primera. Hola,
¿Hay alguien más allá que nos escuche? ¿Algún espíritu que pueda hablar con nosotros? Pero pasó el tiempo y no ocurrió nada. Después fue mi turno y pregunté: lo que sea que nos escuche, yo quiero preguntar, ¿quieres jugar? Y acá es donde comenzó la cosa a ocurrir. La lapicera lentamente se movió y marcó que sí. No sabíamos qué fuerza estaba actuando, pero en ese momento quedamos helados. Pensamos que había sido el viento, pero en aquel lugar no había viento realmente, y también pensamos que alguien quizás sopló, y para esto Gonzalo dice: saben, ya déjense de cosas, quiero probar yo. A ver, tápense la boca, y van a ver que no se mueve la cosa esta. Así que él volvió a poner la lapicera en cruz y dijo al aire: espíritu que estás del otro lado, ¿quieres jugar? La lapicera nuevamente y lentamente comenzó a girar señalando la palabra sí. Nosotros nos asustamos, agarramos todo, quemamos la hoja y la lapicera, y finalmente tratamos de tomar aquello como una tontería, y asumimos que fue el aire quien movió la lapicera y dejamos el tema hasta ahí. Más tarde esperamos a que saliera un poco el sol y cada uno se fue para su casa. A mí me tocó andar en solitario hacia mi destino, y no olvidaré que antes de llegar a mi casa, no sé por qué o qué se me cruzó por la cabeza, que hice la cruz en la banqueta con el pie, haciendo de cuenta que estaba dibujando el esquema del juego de la lapicera. Y pregunté simplemente por preguntar, fue una pregunta al aire: ¿voy a dormir esta noche? Y después de aquello tiré un papel y como si me hubiera escuchado, el papel cayó en no. Ya un poco sugestionado, mejor me dirigí y llegué a mi casa. Me sentía perseguido, como si de verdad hubiéramos despertado algún espíritu con nuestros juegos. Debo recalcar que a partir de esta noche mi vida prácticamente cambió por completo. Esa noche entré a mi habitación, me acosté a dormir y creo que el día siguiente me he de haber levantado entre 3 y 4 de la tarde. Yo comí algo y salí de nuevo a buscar a mis demás amigos, con quienes me fui a pasar la tarde al parque. Cuando empezó a bajar el sol de la tarde nos fuimos a la casa de Tamara a ver la tele, esperando ver una buena película. Pasó el rato y se hicieron las 12 o 1 de la mañana, y decidí irme a mi casa para descansar. Para esto, el recorrido hacia mi casa abarcaba unas 15 cuadras, y anteriores veces ya me había tocado volver tarde por la noche a mi casa, y nunca había tenido miedo, pero esa noche fue diferente. Ya camino a casa habré caminado unas 6 o 7 cuadras, y me tocó pasar al lado de un hombre el cual no era nada extraño, parecía un indigente o un borracho, y cuando ya iba un poquito más lejos de él, escuché que aquel hombre me grita y me dice: «Hey, mijo, ¿me puede decir la hora?». Y de inmediato volteé nervioso de que me fuera a asaltar, pero yo estaba más o menos ya a unos 20 metros de él, así que me volteé para decirle que yo no tenía reloj, pero al verlo, mis ojos fueron testigos de algo que no puedo olvidar, algo realmente perturbador y que podría traumar a una persona de por vida. Cuando me giro para contestar, el cuerpo de ese hombre se dobló a la mitad, como si alguien doblara una hoja de papel, pero no como una persona normal se doblaría o se flexionaría, sino que lo hizo arqueando la espalda hacia atrás completamente. Y yo creí que el hombre se estaba muriendo o algo, pero él seguía caminando muy lentamente como si nada. Yo, muy asustado, no dudé un segundo y empecé a correr a más no poder, y sentía como aquello venía detrás de mí. Corrí hasta que llegué a mi casa y entré trepando la reja y corrí a mi cama. Me acosté y me tapé con una frazada el cuerpo y la cabeza hasta que me quedé dormido. En la madrugada me desperté asustado. Sentía que la cama vibraba. Empecé a mirar para todos lados desesperado, pero lo peor fue cuando vi al techo,
y no sé si eran sombras o algo que quería salir y agarrarme, porque eran como unas manos, muchas manos realmente que se agitaban queriéndome agarrar. Como pude me agazapé y empecé a gritar desesperado. Mi grito despertó a todos en casa. Mis padres dormían en la habitación de al lado. Mi madre vino corriendo, prendió la luz y las sombras en el techo yo vi que seguían ahí. Le dije a mi mamá que mirara mientras que yo le señalaba con mi dedo apuntando hacia el techo. Pero de inmediato en cuanto mi mamá volteó, aquellas manos desaparecieron. Ella me preguntó que qué pasaba y le dije lo de las manos en el techo y que la cama vibraba. En eso ella se sentó, pero ya no estaba pasando nada. Instantes después ella se fue y regresó con agua bendita. Se puso a rociar toda la pieza e hizo algunas oraciones. Yo me quedé acostado escuchándola. Su presencia me hacía sentir protegido, y con ello traté de dormir, pero esta vez con la luz prendida. Al otro día, estando con mis padres, mi papá me habló preguntando qué había pasado anoche, y les conté que había visto a ese hombre que se doblaba como papel, a lo que me dijeron que todo era cosa de mi imaginación por ver tantas películas. Me pidieron que de momento ya no viera películas de terror, que me quedara tranquilo y que el domingo me llevarían a la iglesia para rezar. El resto de la semana todo ocurrió con normalidad. Llegó el domingo y acudimos a la iglesia puntuales a eso de las 9 de la mañana. Nos sentamos y esperamos a que el sacerdote comenzara el sermón. Pero algo no andaba bien, pues mientras el sacerdote daba la misa, yo en mi cabeza escuchaba voces que jamás antes había escuchado, y empecé a ver las manos que vi en mi habitación, pero ahora salían de los muros de la iglesia. Yo sentía que me volvía loco. Entré en un horrible pánico que me hizo salir corriendo del templo. Ya más calmado llegué a mi casa y me puse a ver la tele hasta que llegaran mis papás, pero aún me sentía algo sugestionado por lo que acababa de ver. Mis padres llegaron muy enojados y les expliqué que había tenido de nuevo aquellas visiones con las manos que salían de las paredes en el templo. Me dijeron que aquello era muy raro y lo más raro era verlo dentro de una iglesia, pero prometieron dejarme tranquilo. Pensaban que quizá necesitaba solo relajarme un poco. Por un tiempo no pasó nada extraordinario. Pasaron varios meses y les comento que yo tengo un hermano y una hermana, y a ella le regalaron para un cumpleaños una muñeca de tamaño real, de esas que son también muy reales, y yo cada vez que la veía estaba seguro que la muñeca movía los ojos y la boca. La muñeca originalmente era de una hermana de mi papá, y por cuestiones de mudanza, esa tía nos regaló varias cosas, entre estas esa muñeca, la cual cada que yo la veía me hacía sentir algo muy extraño. No sabría cómo explicarlo. Un día estaba en la computadora sentado jugando, y estaba en la misma habitación mi hermana, que era muy pequeña aún. No recuerdo ahorita bien, pero ella debe haber tenido 4 o 5 años. Y ella estaba ahí solamente mirando y caminando dentro de la habitación. Yo estaba hablando con ella y mirándola simplemente de reojo, pero ella simplemente asentía para responderme lo que yo le hablaba. Y creo que yo me perdí mucho en lo que estaba haciendo, porque de pronto yo seguía hablándole a mi hermana y ella seguía sintiéndome. Y al momento que volteé mi cabeza para decirle algo más a mi hermana, me di cuenta que solamente estaba aquella muñeca en la habitación. Al parecer mi hermana jamás estuvo dentro conmigo. Aquella muñeca sentí que me miraba muy feo y comencé a sentir mucho miedo de su presencia. Tal miedo me hizo que saliera corriendo a avisarle a mi mamá. Mi mamá se asustó mucho con lo que le dije, así que de inmediato tomó la muñeca y la metió en una bolsa negra y la escondió. Y en la noche que mi papá llegó del trabajo, habló con él, porque algo extraño estaba pasando con esa muñeca, y en esa ocasión no solamente yo lo había notado.
Mi papá decidió buscar un especialista en temas de espíritus y esas cosas, así que contactó con un supuesto chamán. Este hombre le pidió fotos de la muñeca para así él poder ver de qué se trataba. Y también le pidió a mi papá que cuando yo regresara de la escuela lo acompañara. Yo recuerdo que este brujo vivía en la zona céntrica, en un edificio en el último piso. Él tenía una terraza donde se podía ver todo en la ciudad desde allá arriba. En su casa aquel brujo tenía objetos que había aparentemente recolectado, desde cerámicas de culturas aparentemente antiguas hasta cráneos y cabezas de animales exóticos. No sé si eran reales o simplemente una decoración. También tenía una biblioteca llena de libros aparentemente viejos, y también sobre los muros tenía fotos con lo que supongo eran haitianos o brasileños, pero aquellas personas andaban a puro taparrabo, y en aquellas fotos el chamán aparecía en pose como si fuera un investigador. Y por aquello me imagino que aquel chamán había viajado por todo el mundo, visitando aquellas tribus indígenas, macumberas como les digo yo. Él miró las fotos de la muñeca y dijo que efectivamente esa muñeca estaba trabajada con brujería, pero que el daño no iba dirigido para nosotros, sino para mi tía, la cual, como les mencioné, le había regalado la muñeca a mi hermana. Después el chamán habló conmigo y me preguntó acerca de lo que yo veía. Yo le comenté todo, desde aquel juego que hicimos aquella noche, hasta las manos en los muros y las voces en mi cabeza. Y él me dijo que yo tenía el tercer ojo abierto, y que quizás anteriormente no había notado presencias o cosas extrañas, pero que al momento de hacer aquellos juegos aquella noche con mis amigos, fue que se me abrió por completo. También me dijo que yo era muy joven y que por eso no entendía las cosas que veía, y por eso me dijo que sería mejor cerrarme el tercer ojo. El chamán buscó una especie de pirámide de bronce y me la puso sobre la cabeza, y después hizo unos rezos. Él me pidió que me quedara tranquilo y me dijo que confiara en que en unos momentos más todo se habría ido. Yo realmente no sentí un cambio instantáneo con lo que me hizo el brujo, así que volvimos a la casa y yo estaba decidido a quemar la muñeca, así que la busqué y la tiré en el patio. Esta estaba todavía metida dentro de la bolsa de plástico en la que mi mamá la puso. Sin dudarlo, la rocié con alcohol y le prendí fuego, pero lo que pasó es que la muñeca simplemente no se quemaba. La bolsa se empezó a derretir, pero a la muñeca no le pasó absolutamente nada. Y mi mamá dijo que la dejáramos mejor así, que después se la llevarían al señor a ver qué podía hacer. Y semanas después aquella muñeca se la llevaron al chamán para que la destruyera. Y nos tocó ver cómo éste batalló muchísimo para poderla quemar. Tuvo que hacerle un ritual prácticamente para poderla destruir. Y con aquello pudimos deshacernos de aquel objeto maldito que afortunadamente tenía una brujería que no era para nosotros. Pasó bastante más tiempo y finalmente entré a la facultad de lenguas y ahí conocí a nuevos amigos. Comencé a tener otro estilo de amistades y nos empezamos a juntar en la casa de Daniel, quien vivía en el centro, para ser exacto, en la calle Funes 66. Una noche reunidos y charlando, salió el tema paranormal y yo comenté lo que había visto y vivido hace un tiempo. Esa noche también se encontraba la madre de Daniel, que era el dueño de la casa. Ella se mostró interesada en el tema y me dijo que le llamó la atención lo que yo había dicho, pero que no me quería asustar, y me dijo que a veces se veía una sombra cerca de mí, que la había visto ella un par de veces, y nos dijo que ella también era muy creyente de todas esas cosas. Lo raro es que yo ya no sentía nada y no veía nada de eso, y le comenté lo del chamán. Le comenté que me habían cerrado el tercer ojo. Ella me dijo que seguramente era falso el que me hubieran ayudado a cerrarlo, porque realmente cuando una persona estaba destinada a tener un don especial, no era nada fácil poderlo quitar. Y seguimos con los chicos charlando y tomando algo,
hasta que finalmente se acabó la noche. Pasaron varios días y una ocasión se me hizo muy tarde. Me quedé a dormir en la casa de Daniel. Esa noche yo no podía dormir. Me había quedado en el piso al lado de la cama de mi amigo. Y esa noche comencé a escuchar ruidos como el rechinido de una puerta. De inmediato me senté y vi cómo la puerta del ropero se quería abrir. Era como si el ropero respirara, como cuando uno toma aire y lo suelta lentamente. Así se veían las puertas, pero no se abrían por completo. Yo me levanté y le hablé a Daniel. Él me tranquilizó y me dijo que no pasaba nada, que cerrara los ojos y ya mejor me durmiera. A como pude me dormí y no recuerdo más nada. Me levanté al otro día cerca de las 12 del mediodía, y creo que era domingo si no mal recuerdo. Comimos algo y nos juntamos con los chicos y fuimos al cine, y ya caída la noche, cada uno se fue para su casa. Yo vivía en ese entonces a unas 24 cuadras de mi casa, y no quería tomar el colectivo, así que me fui caminando y escuchando música. Pero en un momento decidí que no quería ir a mi casa y me fui mejor para el centro a la Plaza España. Ahí me senté a fumar. Recuerdo que estaba linda la noche. Me quedé un largo rato y regresé a mi casa hasta eso de las 2 de la mañana. Me acosté y estaba intranquilo. No me podía dormir. Daba vueltas en la cama una y otra vez, cuando en eso comencé a escuchar al gato que arañaba la mesa, como cuando se afilan las uñas, porque nuestro gato tenía esa mala costumbre de hacerlo. Y escuché como que saltó de la mesa, porque él llevaba un cascabel. Estaba todo muy silencio en ese momento, y también escuché clarito que alguien comenzaba a caminar hacia la cocina. Se escuchaban los sonidos de los pasos de alguien con zapatos de suela rígida andando por la cocina. Yo pensé que debía ser mi papá que se levantó a comer algo, así que me levanté también y fui a la cocina, pero cuando llegué a esta no lo vi. Ahí no había nadie, ni siquiera el gato, y solo pensé que a lo mejor estaba soñando con aquello, pero me quedé sugestionado y me fui nuevamente a dormir. Y a partir de esa noche comenzaron otra vez a pasarme cosas muy extrañas. Recuerdo que un día sábado me invitaron a comer en la casa de Daniel. Acá lo más extraño, y que yo ni siquiera lo entiendo, es que ese día no existe en mi mente, porque yo siento como si me hubiera ido a dormir desde el viernes y hubiera despertado el domingo. Daniel me dijo que me habían esperado todo el sábado, pero nunca aparecí. Solo recuerdo que me levanté al mediodía. Incluso mi madre me dijo que aquel sábado no me habían visto para nada en la casa, así que como entenderán, para mí esto es una situación bastante confusa. Aquel domingo por fin salí al parque a dar la vuelta, y en ese parque me topé con un sujeto llamado Charlie. Y él me hablaba como si nos conociéramos desde años, pero yo jamás lo había visto. Este tipo Charlie me dijo que un día antes, o sea el sábado que yo no recuerdo, nos habíamos conocido. Y era esa época donde estaban de moda los vloggers y los emos, y este chico Charlie tenía pinta de emo. Siempre andaba todo de negro y usaba sudadera larga con el gorro puesto y su fleco largo que le cubría la mitad de la cara. Y yo no entiendo cómo, pero después de un rato de charlar, sentí como si de verdad ya conociera a Charlie. Tiempo después y de vez en cuando, nos encontrábamos por la calle Charlie y yo, y hablábamos un rato, pero después de un tiempo, empecé a sentir que él me seguía, y comencé a pensar que Charlie era algún loquito de la calle, pero aquellos encuentros con Charlie eran cada vez más recurrentes y en lugares donde realmente era muy difícil que me lo pudiera encontrar. Comencé a sentir aquello tan extraño que hasta yo incluso ya prefería evitarlo, pero es como si él siempre supiera dónde estaba yo. Yo me empecé a preocupar y decidí buscarlo para hablar, y así pedirle que se alejara, pero en cuanto yo lo veía entre la gente y yo me acercaba, era como si Charlie se evaporaba,
Yo lo miraba claramente cómo él se desvanecía en el aire, o a veces, de manera inexplicable, lo perdía de vista. Pero yo jamás dejé de pensar en que él me seguía, y yo no sabía por qué. Solamente me venían a la mente las palabras de la mamá de mi amigo Daniel, aquellas palabras en las que me decía que había una sombra que siempre rondaba muy cerca de mí. Comencé a pensar que Charlie era algún tipo de espectro que me seguía todo el tiempo. Una noche tuve pesadillas, algo muy pero muy real, y mi sueño se parecía mucho al lugar donde viajaba Constantine en la película, a aquella especie de limbo. Y en ese viaje a dicho limbo me seguía un perro, el cual iba muy pegadito de mí. Aquel perro yo jamás lo había visto, pero recuerdo que yo lo abrazaba. Después, justo frente de mí, aparecía Charlie. Y en aquel sueño él se acercó y me dijo que no tuviera miedo, que él solo me seguía para protegerme. Me dijo que desde hacía mucho tiempo él estaba conmigo, y según lo que entendí, él sería mi ángel de la guarda y que él estaría cerca, pero muy cerca siempre de mí. Escuchar aquello me dio más miedo que alivio, porque el aspecto de Charlie en el sueño no se parecía en nada a un ángel. Su aspecto era mucho más aterrador que nada. Los días siguientes siguieron normal. No pasaba nada y Charlie desapareció. Creo que no lo veía, pero por dentro sentía su presencia muy cerca de mí. Yo me preguntaba incluso si aquello de Charlie era algo real o un invento de mi mente. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, y esa idea me rondó muchas veces por la cabeza. Pero una noche por fin despejaría mis dudas. Aquel día era de noche y volvía de la casa de Tamara, ya algo tarde como de costumbre. Yo caminaba como siempre, y en eso dos tipos se acercaron y me asaltaron. Me quitaron mi celular. No me olvido de que esa noche aquellos tipos me pegaron, y yo al tratar de ir tras ellos me puse como loco. Sentí que me volví inconsciente de tanto coraje, y al tratar de correr, solo sentí cómo me iba desvaneciendo y caí al suelo. Y solo escuchaba cómo la gente a lo lejos corría para acercarse a mí. Cuando abrí los ojos, todo ocurría en cámara lenta, y vi cómo Charlie me ayudaba y me tomaba de los pies y me arrastraba. Él movía mi cuerpo hacia donde estaba la banqueta, porque yo había caído sobre la avenida en la cual ya venía acercándose un autobús colectivo. Y de no ser por Charlie, seguro la unidad me hubiera aplastado la cabeza. Antes de que las demás personas se acercaran, Charlie se acercó y me susurró al oído diciéndome que siempre, pero siempre me acompañaría. Aquella noche las personas llamaron a una ambulancia, pero entre estas ya no vi a Charlie. Él desapareció. Él solo había aparecido para ayudarme a salvar la vida. Hoy en día lo siento muy cerca cuando ando en la calle manejando. A veces veo una sombra que se refleja en la calle como si alguien fuera conmigo en la moto. A veces incluso lo he llegado a ver entre la multitud de las personas andando en la calle. Y yo sigo viviendo día a día cosas extrañas, que sé que no son de este mundo, pero ya les perdí el miedo. Y sé que todas estas cosas que les he contado surgieron a partir de aquella noche de juegos con los chicos, aquella noche en la que pude por fin abrir mi tercer ojo. Hasta la fecha ya no me da tanto miedo experimentar estas cosas, porque también sé que a donde yo vaya, Charlie me acompaña y me protege. Si tú tienes una historia que quieras compartir con la audiencia, puedes hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien escribirnos al WhatsApp que verás en la descripción. Con esto podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.